Pido ayuda económica y agradezco a todos aquellos que me han estado ayudando con mucho o con poco. Para algunos, dar poquito es mucho, porque dan lo que tienen, porque se privan de algo. Que Dios les dé el 100 por 1. Invito a las muchachas de 12 a 24 años a ser de Dios, a pertenecer a Dios totalmente, para siempre, con todo su corazón. Las invito a estudiar a Dios, a conocerlo, para que después lo puedan predicar. Las invito a quitar el pecado del mundo. Comuníquense con nosotros a esta congregación. Hoy les he preparado un pequeño mensaje doloroso. En las dos lecturas vemos el odio terrible de los hijos de Jacob contra su propio hermano José. Lo quieren matar. Y José es bueno, es soñador. Es decir, pudiéramos decir, tiene proyectos ideales, quiere hacer grandes cosas. En el Evangelio viene el Hijo de Dios. José fue tipo del Hijo de Dios, figura del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y también ahí encontramos el odio, lo quieren matar. Porque no le quieren dar buenos frutos a Dios. Y esto lo quiero aplicar a la situación actual de la iglesia, donde aflora como de un pantano el mal olor, odio gratuito, repito, Saná Hinam, dice el Talmud de los judíos. Por eso fue destruida Jerusalén, a causa de ese odio entre hermanos, a causa de ese malagradecimiento. Dios plantó una viña, la cercó, puso un molino de uvas, un lagar, puso una torre para cuidarla, para que diera frutos dulces, abundantes, perfectos, a su tiempo. Pero dio uvas amargas. Y eso se refería a nuestro Señor Jesucristo, ofendiendo a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes y príncipes del pueblo. Se lo decía en sus narices, buscando su arrepentimiento, que se convirtieran, amenazándolos también con la destrucción total que tuvo que llegar por mano de los romanos, y se destruyó el Estado judío. Lo que ha resucitado últimamente no es un Estado de Dios, como lo dicen los mismos judíos ultraortodoxos, serios. Es un Estado como los estados modernos, en muchas cosas ateo, no es religioso. De manera que sigue destruido el pueblo de Israel. Y la prueba está que está en todas partes del mundo, disperso. Y que
pues lo que siempre fue su bandera, el victimismo, ahora se ha difundido en todo el mundo, en los movimientos llamados de izquierda, el feminismo, los vicios sexuales depravados de personas del mismo sexo. Ese victimismo continúa por todas partes. Eso Jesucristo, nuestro Señor, lo aplica a nosotros, es enseñanza para nosotros, para la iglesia. La iglesia es la viña de Dios, el jardín de Dios. Dios lo protege con un cercado, que es la doctrina que Él nos dejó, los sacramentos que Él nos dio. Pone un molino, que es la fábrica de santos, el martirio, el testimonio, el sacrificio continuado de muchísimas personas que se entregan a Dios, que se dan a Dios, que son suyas para toda la vida. Dios le puso una torre de vigilancia, que son los buenos pastores, que cuidan que no se meta el lobo, que no destruya la viña. Pero tristemente aflora, repito, el odio. Y lo vemos, por ejemplo, cuando una persona pide la Sagrada Comunión de rodillas en la boca. Cuánto odio se suscita en cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Odio terrible, porque quiere la Sagrada Comunión en la boca y de rodillas. Ese odio que, igual que a José, que no les había hecho ningún daño a nadie y que tenía proyectos maravillosos inspirados por Dios. ¿Cuántos fieles cristianos, sacerdotes, religiosas, aún obispos, que se portan bien, que están haciendo fruto bueno, que llevan adelante obras maravillosas para el futuro de la iglesia, y se les odia, se les impide, se les castiga, se les destierra, se les aparta, se les quiere inutilizar con un odio terrible que lleva a lo mismo que llevó a los judíos de aquel tiempo, a la destrucción de la iglesia, a la apostasía de naciones enteras que abandonan a Jesucristo. Y esa es la situación actual de la iglesia. Pido que reflexionen, pues, los que tienen el poder en la iglesia. Reflexionen, mis padres, mis hermanos. Fíjense, Rubén, el mayor de los hijos de Jacob, el primogénito, él quiere salvar a ese joven José, el soñador, y les propone una solución temporal. Echémoslo en esa cisterna que está ahí abandonada en el desierto, con el ánimo, y así termina la primera lectura, de venir después a salvarlo y regresarlo vivo, sano, incólume a su padre Jacob. Pero los malos le ganan la partida. Cuando Rubén se ausenta, lo veremos después, ellos
lo venden a unos mercaderes que se lo llevan a Egipto. Así el día de hoy. Hay pastores buenazos, que no son malos, no, pero son débiles, les falta carácter y no defienden, no protegen a ese pobre José, es decir, a los fieles buenos, a las religiosas buenas, a los conventos buenos, a las congregaciones buenas. Es pura persecución. Yo platico con mis religiosas, las grandes, y vemos nuestra historia. Y la historia de muchísimas otras congregaciones religiosas que aman la seriedad, la tradición. ¿Y qué vemos? Pura persecución. Nunca un apoyo, ni siquiera de palabras, sino un odio sordo, callado, súbdolo, doloso. Y así a esos sacerdotes, a esas iniciativas buenas en la iglesia, como es el revivir la tradición, que es, repito, un vehículo de la revelación divina, que es el método, el sistema, el cuadro en el cual debemos leer la Sagrada Escritura. De manera que en ese sentido la tradición está sobre la Escritura. Porque si tenemos solamente la Escritura, o sea, la Biblia, miren, hay 40,000, 50,000 sectas que usan la Biblia y son herejes. Les decíamos, en un afán de atraerlos, hermanos separados, pero la terminología correcta, aunque no les guste a ellos ni a muchos de nosotros, es herejes. Son herejes, porque cercenan, cortan, dividen el cuerpo de Cristo, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, los sacramentos de Cristo, la iglesia de Cristo. Esa es la verdad. ¿Cuánto favor encuentran ellos? ¿Cómo son introducidos al corazón mismo de la iglesia? Y en cambio los fieles, los perseverantes, los que custodian esa viña, son echados fuera y son asesinados. Si no, con el derramamiento cruento de la sangre, con la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Inutilizarlos, aislarlos, desterrarlos. Y esa es una triste realidad, mis hermanos. Que reflexionemos sobre esto, que proviene de las lecturas litúrgicas, que la Iglesia quiere que tengamos en mente. Claro, yo le echo mi sal y mi pimienta, yo la jalo un poquito más a esta situación, porque es la que yo estoy viviendo. Cuánta persecución, cuánto ostracismo. El ostracismo es el destierro, la muerte civil. ¿Por qué se dice ostracismo? Es que en Atenas la votación se hacía con pedacitos de alfarería, de barro, de vasijas quebradas. Ahí se marcaba con una tiza, con yeso, ¿verdad?, el voto, sí o no. Y ostraca es en plural, neutro, ¿verdad?, los pedazos que se contaban, y eran casi siempre para
desterrar a un hombre bueno, pero que no querían ellos que se subiera mucho por miedo a que se convirtiera en un tirano, en un rey. Era una manera en aquel tiempo bárbara, ¿verdad?, de proteger la llamada democracia de los ciudadanos, no de los esclavos, no de los pobres. Ahora, eso se practica, mis hermanos, y es triste, triste, por el grande bien que se impide. ¿Cuánto bien se podría hacer por medio de esas almas escogidas por Dios, de esos jóvenes soñadores llenos de proyectos que se dejan en una cisterna en espera de otro castigo mayor todavía? Reflexionenlo, conferencias episcopales, cardenales, arzobispos, obispos, que tienen el poder en la iglesia. Reflexionen eso que les digo. De lo contrario, vendrán los ejércitos de Dios a destruir todo. Porque Dios es todopoderoso y de Él nadie se burla. Y en su plan puede adelantar la hora de su venida. Uno de los signos es la apostasía de las gentes. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? Nos dicen los doctores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, la tradición de los santos. Cuando el Evangelio se haya predicado en todas las naciones de la tierra. Segundo, cuando las naciones cristianas apostaten de la fe, renieguen de Cristo Dios, se alejen, y eso ya se está cumpliendo. ¿Y qué vendrá entonces? Una gran persecución, y ya está por todas partes. ¿Y qué más? Habrá guerras, terremotos, los 4 jinetes del Apocalipsis, la guerra, la muerte, la peste, el hambre. Y eso se puede acelerar como castigo de Dios, aún en esta generación. ¿Qué más? Vendrá la conversión de los judíos. Eso está profetizado por el mismo San Pablo, por Jesucristo nuestro Señor, por la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Mirarán al que traspasaron. Y entonces vendrá el anticristo y la lucha final con la victoria de Cristo. No adelantemos eso, mis hermanos, por ese odio gratuito contra los buenos. ¿Qué te han hecho esas congregaciones religiosas que conservan su tradición, el espíritu de sus fundadores? ¿Qué te han hecho esos sacerdotes modelo, celantes, trabajadores, apostólicos, con su amor a la tradición? ¿Qué daño te hacen los fieles que quieren recibir la Sagrada Comunión de rodillas y en la boca? ¿Qué daño te hacen los que amamos la tradición? Reflexionemos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.